Genial. Súper. Bueno, ahora, como segunda speaker, tenemos a Nathalie Casanova con su presentación de computación cuántica desde el sur. Interesante el título, así que, pero bueno, no voy a dar tanto spoiler, vamos a dejar también que ella también pueda introducirse, pero quiero dar una pequeña introducción. Nathalie Casanova es una doctora en física con especialización en biofísica. Comenzó a trabajar en el desarrollo de sensores biológicos basados en la mecánica cuántica en su primer postdoctorado. Luego desarrolló y participó junto a Piera Curuto, Juan Pablo Soto, Andrés Concha y Ariel Norambuena, quien también es uno de nuestros speakers, en cursos y charlas para enseñar a programar en el computador cuántico de IBM, en un programa llamado #Chile Cuántico, del cual hoy les va a contar la experiencia que realizarán en colegios. En esta presentación, ella hablará de su recorrido, desde su formación como física experimental hasta ponerse a trabajar en la cuántica como parte de la investigación multidisciplinaria que ha realizado, terminando con los proyectos de divulgación científica en esta área en los cuales se encuentra trabajando. Muchas gracias, Nathalie, por estar presente y bueno, por también asistir a esta charla. Súper feliz de poder escucharte. Ay, muchas gracias, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, te escucha, súper. Súper. Entonces voy a compartir mi presentación. Genial. Y bueno, les voy a ir contando porque la verdad que esta presentación la pueden ver. Sí, se ve. La realicé en One Quantum el 2020 para mujeres en cuántica, porque nosotros realizamos un proyecto para poder enseñar a programar en el computador cuántico en todos los niveles. Entonces, les voy a contar que Javier ya decía, no es necesario ser físico para trabajar en cuántica, pero también los que somos físicos no siempre trabajamos en cuántica. Les voy a contar que no era mi intención trabajar en esto, pero cómo llegué a trabajar en esto, así que acaba la historia. ¿Por qué el título? ¿Por qué Cuántica del Sur? Porque realmente esto parte en Chile y fue una idea que junto a Ariel, Andrés, a Piera y a Juan Pablo se nos ocurrió cuando el computador cuántico de IBM se puso a disposición de todo. Entonces encontramos que nos daban una herramienta mundial en donde todos podíamos aprovecharla desde la distancia, teníamos que hacer que la gente lo utilizara. Entonces nos pusimos manos a la obra y todo partió para que Chile un poco tuviera ese protagonismo también. Les voy a contar de mí para que entiendan por qué yo no planeé trabajar en cuántica, pero de alguna manera llegué a la cuántica. Yo nací en Concepción, en el sur de Chile, y en el colegio, después me vine a Santiago y en el colegio me gustaban muchas cosas. Entonces, cuando yo iba a salir de la universidad, me gustaba la danza, la biología, el arte, la matemática, la física. Entonces tenía como una disyuntiva, que puedo estudiar si tengo todos estos intereses. Y se me ocurrió que la mejor como carrera para englobar todo esto era física. Ahora les voy a tratar de explicar por qué. Y aquí hay una frase que probablemente resume mi idea de por qué la física era algo que me iba a permitir desarrollar toda esta área, porque tiene que ver con la ciencia y acá dice que la ciencia no necesita especialmente la imaginación y la matemática, sino que también necesita de como de la poesía y de la belleza. Entonces, de alguna manera siento que la ciencia se conecta mucho con el arte. Entonces, yo sentía que podía desarrollar mi área científica, pero también podía no olvidar mi área artística. Y por eso entré a estudiar ingeniería física en la USACH. Y ahí, siendo física, como me gustaba la biología, ¿lo recuerdan? Un profesor me propuso trabajar en biología, pero medir cómo las cosas vivas se comportaban y poder como entenderla desde la física. Entonces, para mí era súper bueno. Estudié células cancerígenas, el movimiento de células cancerígenas, cómo se doblan, por ejemplo, los axones. Tomaba como neuronas y las ponía dentro de un canal y veía cómo se doblaban. Aprendí algo muy extraño para un físico, que es hacer cultivo de células, y cuando aprendí a hacer este cultivo celular, ahí ya me fui acercando cada vez más a la biología y ahí di como mi primer golpe de las cosas que me gustaban. Realmente pude unir la biología y la física, que eso era como una de mis inquietudes. Desde la física me acerqué a la biología. Entonces también Javier les decía que en el fondo igual hay muchas maneras de acercarse a un tema, como que uno no tiene por qué ser especialista
en algo para poder llegar a otros temas que probablemente uno siente lejano, y acá le estoy poniendo el ejemplo con mi carrera. Luego me fui a hacer un doctorado a Francia y ahí estudié el movimiento de un parásito de la malaria, porque mi área ya era la biofísica, pero volví, la malaria es una enfermedad con mosquitos inyectados en el cuerpo, y yo lo que tenía que estudiar era cómo se movía ese parásito, porque es un parásito que no tiene cura y como físicos podemos entender su movimiento. Ahí descubrimos algunas drogas para detener el movimiento en el cuerpo, pero yo estaba de menos Chile, así que me volví a Chile, y en Chile me cambié de mundo. En el mundo que yo estaba antes de las células es un mundo que nosotros llamamos micrométrico, que se puede ver con un microscopio, eh, pero me fui a un mundo mucho más pequeño, que es el mundo nanométrico, en donde hay proteínas y cosas así. Se va acercando de a poco al mundo de los átomos, y aquí empiezan a pasar cosas extrañas, y de aquí de a poquito me fui acercando a este mundo extraño de la cuántica. Realicé hartos postdoctorados, que es lo que viene después de un doctorado en ciencia. Estudié proteínas, por ejemplo, acá hay una proteína que se llama VIP, como la tarjeta que tenemos en Chile para pasar en la micro, en el metro. Ya, la proteína VIP es súper particular porque está en nuestro cuerpo y permite que las cosas entren dentro de la célula. Estudié esta proteína, cuáles eran sus mecanismos, utilicé muchas herramientas desde la física para poder entender cuáles son las fuerzas que ella generaba, y siempre fui mezclando estos dos mundos de biología y física, pero cada vez me fue acercando a un mundo más pequeño, el mundo de las proteínas. Entonces acá ya las cosas empezaban a ponerse un poco extrañas. Me fui a especializar también a Estados Unidos para aprender otros tipos de técnica para seguir estudiando estas proteínas. Y estas técnicas, aquí les pongo el nombre, nanorreología, en donde tomábamos proteínas y las tirábamos. Como físicos, en realidad, nosotros tratamos de aplicar toda como la maquinaria que nos enseñan a hacer como físicos experimentales en este mundo bio. Así que realmente para nosotros es entretenido, pero la parte compleja es la biología, que esas proteínas estén vivas y no mueran o que no se rompan. Ese es nuestro desafío. Y descubrimos muchas cosas a través de estos mecanismos, y entendimos la proteína. Y ahí nos pasó algo sorprendente, porque después que nosotros publicamos esto, vino la pandemia del coronavirus, y en un momento nos dimos cuenta que esa proteína era crucial para que el coronavirus ingresara a la célula. Entonces, después que habíamos descrito esta proteína y cómo se comportaba mecánicamente, cómo se movía, entendimos que esa proteína era una de las responsables que el coronavirus ingresara a la célula. Así que ahí fue como, oh, estamos trabajando para el enemigo. Entonces, después de todo este recorrido, una de las cosas que sí realicé fue seguir en este mundo pequeño y desarrollando sensores para, desde la física, poder aportar a la biología, ya que esas es como las herramientas que yo tengo. Me gusta llevarlas a este mundo que también me fascina, que es la biología, y aquí les voy a contar mi verdad. Cuando yo estuve en física en la universidad, estudiando física, tuve el ramo de mecánica cuántica. Cuando me lo pasaron, yo dije, esto no le sirve a nadie. Entonces lo aprobé, lo probé y lo olvidé, como cuando ya probé el curso, así, borrado de mi memoria, porque dije, esto es irreal, nunca me va a servir. Y uno de mis primeros trabajos como física fue desarrollar y trabajar en mecánica cuántica. Me quería morir, realmente me quería morir. Entonces, como yo estaba estudiando este mundo de las proteínas, queríamos desarrollar un sensor que pudiera, tan chiquitito, que pudiera acercarse a este mundo de las proteínas dentro de la célula, y queríamos ir a medir lo que estaba pasando dentro de la célula. Yo estaba de muerte porque vi que el sensor en realidad tenía una base que era la mecánica cuántica. Ahí Ariel era mi compañero en la Universidad Católica. Él era teórico, entonces él como que dominaba más esto, y yo tenía que empezar a estudiar, como recuperar las neuronas que había desechado en mis cursos de mecánica cuántica para poder desarrollar estos sensores, porque lo que sí me motivaba realmente era eh, poder desarrollar algo tan pequeñito que uno pueda meter a la célula y poder medir. Entonces la mecánica cuántica permitía eso. Y acá les muestro un poco cuál era la base de este sensor. Es una estructura de diamante. El diamante es súper ordenado,
y en esta estructura se pone un nitrógeno, y ese nitrógeno al entrar en la estructura tan ordenada genera un vacío, y ese vacío se comporta como un electrón o como un qubit, y ese vacío es el que nosotros controlamos y tiene todas estas propiedades de mecánica cuántica. Acá les muestro un poco que para hacer mecánica cuántica uno puede utilizar hartas bases, como por ejemplo los computadores de IBM ocupan superconductores. Acá hay otra base que son estos diamantes de color, que probablemente, no sé si Ariel les va a contar, pero él también trabaja y trabajó mucho en eso. Pero hay hartas formas de generar un qubit o una base de un computador cuántico. Yo particularmente trabajé con esta. No quería desarrollar en sí un computador cuántico, pero sí quería un sensor que pudiera tomar esa información. Así que ya me resigné y asumí que era interesante esto, recuperé mis neuronas de la mecánica cuántica que había perdido y logramos tomar estos pequeños sensores que son diamantes nanométricos muy, muy pequeños que podemos meter dentro del cuerpo. En este caso lo pusimos dentro de ratones y logramos que esas partículas que son de diamante las logramos revestir con algo, funcionalizarlas de tal manera que se fueran a pegar al cerebro de un ratón que estuviera enfermo de Alzheimer. Y lo que logramos fue que estas partículas llegaran al cerebro y poder saber en qué parte estaba este Alzheimer de estos ratones. Entonces, para mí ya era como ya viva la mecánica cuántica, si esto sirve para algo. De hecho, es la parte experimental más difícil que hemos realizado, pero se logró, y esto se logró en Chile, así que ojo. Pero todo eso que yo le estaba contando no es un trabajo como que yo haga sola en mi laboratorio, sino que realmente es un grupo muy grande de colaboradores y colegas que podemos desarrollar como esta parte más experimental de la física. Entonces acá ya en un momento, cuando ya habíamos hecho todo este como esfuerzo de, al menos yo, de entender la mecánica cuántica, pasa esto de IBM que lanza el computador cuántico. Y ahí junto a Ariel, Andrés, Juan Pablo y Piera, que Juan Pablo y Piera eran parte de IBM, decidimos hacer un curso para que la gente pudiera utilizar este computador cuántico, porque realmente nosotros sentíamos que era una oportunidad, y es una oportunidad porque este computador está disponible para todo aquel que haga una cuenta así con un mail, que cualquier mail. Entonces lo necesitaba, no sé, ese era nuestro sueño científico. Y realizamos este proyecto llamado Chile Cuántico el 2017, en donde le enseñamos a estudiantes universitarios y a gente de la industria a programar en este computador cuántico. Pero nuestra experiencia más reveladora fue la que hicimos con Ariel el 2018, cuando fuimos a un colegio y enseñamos a alumnos de enseñanza media a programar en el computador cuántico, y ahí fue una revelación, porque como cuando uno no está en estas áreas y no está, por ejemplo, en el área de la computación, uno no tiene conceptos preconcebidos y tiene menos miedo. Entonces, yo creo que si ustedes se sienten todavía lejanas de la mecánica cuántica, están en el mejor momento, porque cuando uno no tiene como esos miedos, esos conceptos, y entra a este mundo, la mente puede llevarlos a lugares increíbles. De hecho, las preguntas más complejas creo que aparecieron acá más que en nuestra charla que dimos a universitarios y a gente que trabajaba ya en industria, porque acá los alumnos pensaban cualquier cosa, o sea, salían de este mundo y no tenían como una idea preestablecida. Y eso fue lo más importante, porque yo creo que cuando uno no tiene estos conceptos preconcebidos, realmente se puede acercar a estas áreas y puede sacarle mucho mayor provecho. En ese tiempo ya me contrataron de la Universidad Adolfo Ibáñez y bueno, yo trabajo en la actualidad como profesora en una facultad de artes liberales. Entonces, recuerdan que me gustaban muchas cosas, la biología, la física. Ya, cuando me contrataron en artes liberales, ahí pude tomar la ciencia y juntarla con el arte, así que otro logro que realmente me dejaba más tranquila. Y una de las primeras cosas que tratamos de hacer en la universidad fue hacer un curso de magíster en donde podíamos enseñar esta computación cuántica y también a programar en el computador cuántico, pero ya en la universidad. Eso lo hicimos en el 2019, siempre con esta idea de que, bueno, tenemos un computador disponible, así que hay que utilizarlo porque está libre, todavía está libre, así que tienen que después de esto hacerse una cuenta y meterse. Ese mismo año estuve en un panel con mujeres innovadoras
el 2019, en donde hablamos y contamos de esta experiencia, y siempre contando que es posible acceder a este computador, porque IBM tuvo una ventaja. Cuando lo abrió empezó a crecer muy rápido porque toda la gente del mundo empezó a contribuir. Entonces, al no cerrar el conocimiento y al expandir el conocimiento, muchos de estas como errores que tienen las primeras tecnologías se empezaron a solucionar más rápidamente porque está abierto a todo público. También, como les contaba, el 2020 conté de esta experiencia y más o menos esta charla que acabo de mostrarles para visualizar por qué había un puntito de IBM Quantum siempre como brillando desde Chile, porque realmente nos preocupamos de que al menos cada año alguien entra a este computador cuántico a programar. Y, por ejemplo, el 2021, ya en la pandemia, hice un taller en Concepción para alumnos de colegio y siempre pasa esto, que efectivamente en los colegios los alumnos van mucho más allá, porque no tienen miedo a fallar o no tienen miedo a hacer preguntas que, oye, esto puede estar mal o no, sino que están en un mundo totalmente sin prejuicio. Así que es una ventaja no conocer mucho de esto para entrar a una nueva tecnología, y ojalá que con eso ustedes vayan motivándose a entrar, y está bien que estén en los inicios, así que vayan ustedes mismas explorando eso, porque nuestra experiencia nos muestra que las personas que no tienen tanto conocimiento son las que van mucho más allá en el desarrollo como de el entendimiento de estas nuevas tecnologías. Y este año mi última intervención con esto fue ir a Chiloé, llevamos Cuántica a la isla, y dimos una charla en un liceo en Castro que se llama Galvarino Rivera, y ahí también mostramos algunos experimentos y hablábamos de la computación cuántica para que esto ya se instaure, a lo menos en nuestro país, como algo que existe y no algo tan lejano. Entonces, mi misión es más desde la parte educativa de poder transmitir que la cuántica existe, que no borren las neuronas de la cuántica como lo hice yo alguna vez, porque probablemente de a poco vamos a ir coexistiendo con esto, y es una herramienta bastante potente que en la actualidad, y como he repetido muchas veces, está a disposición del que quiera aprender. Y eso tienen que sacarle provecho, sobre todo si quieren aprender sobre estas tecnologías. Y ya acercándome al final, para mi alegría, pude juntar todas las cosas que me gustaban: el arte, la física, la biología, la matemática. Me acerqué a una rama que yo no esperaba acercarme, pero desde donde me acomodaba. Entonces, desde donde ustedes pueden estar, también se pueden acercar a esta rama. No tienen por qué ser súper especialistas de computación cuántica o físicos o etcétera, sino que desde donde ustedes pueden entregar y tienen mayores herramientas, pueden acercarse a otras ramas. Y con respecto a la danza, lo que sí sigo haciendo es danzando por la vida. Así que todas las cosas que me gustaban las he podido realizar. Eh, y mi último consejo es que, o como reflexión, trabajar en investigación en cuántica es algo emocionante, pero para mí lo más importante es poder compartirlo. Entonces, por eso tengo como esta misión, al menos una vez al año, de hablar de cuántica, para que las personas se vayan enterando de que esto existe y vayan perdiendo un poco el miedo. Así que les agradezco por escuchar esta historia. Espero que entiendan que independiente de dónde están ustedes, se pueden acercar a la tecnología. No importa si estudian física, si estudian arte, lo que sea, esto está abierto para todos, y donde tenemos más herramientas, nosotros podemos acercarnos a cualquier temática, y esa fue mi experiencia, al menos en cuántica, y ojalá que vayan perdiendo cada vez un poquito menos de miedo a las nuevas tecnologías y sientan la ventaja de no saber, porque cuando uno no sabe puede explotar y explorar esos conocimientos de mucha mejor manera. Así que muchas gracias por escucharme, y ahí están todas mis redes sociales si se quieren contactar conmigo. Perfecto, muchísimas gracias Natalie por la... Súper inspiradora la presentación, la verdad es que aprendí también mucho y ese deja un mensaje también a todos los que están viendo acá y los que después van a ver la charla, de que no importa la edad que se involucren, igual que si son muy, muy chicos, que se involucren igual y que den todas las preguntas, sean curiosos y pueden empezar a preguntarse. Y genial también la labor de poder expandir todo el conocimiento en las aulas educativas y bueno, con los niños y estudiantes. Acá yo ya tengo algunas preguntas por acá por el chat, y algunas que me han mandado por privado. Eh, Acá voy a ver al tiro. Acá hay una que dice: ¿cómo fue el cambio de la biología a la física? ¿Fue drástico? No sé, ¿cómo fue de tu experiencia?
Es que en la física, por ejemplo, yo vengo de la rama experimental, a diferencia, por ejemplo, de Ariel, que les va a contar quizá que él es más teórico, y claro, uno está trabajando con cosas que domina, que controla, y de repente en biología son cosas vivas, entonces si uno, no sé, pues en física yo me podía ir si estaba haciendo un experimento, ya el lunes, no, hoy día no tengo ánimo, entonces ya el lunes voy a volver. Pero en biología, si me pasaba eso, las cosas se morían. Entonces, para mí fue brutal. Como que sentía mucha responsabilidad, pero súper lindo también, porque entender los sistemas biológicos que son más complejos, lo pude comprender solamente porque ya uno tiene que tener más cuidado y como conectarse, y realmente los sistemas biológicos, si uno los descuida, colapsan. Entonces, uno tiene que estar ahí como, no sé, a veces siento que cultivé parásitos y células y eran como mis parásitos y todos como, oye, ¿qué tenéis parásitos? Y yo como, sí, como guardados en una estufita, pero no sé, como que fue brutal, pero realmente muy enriquecedor. Perfecto, muchísimas gracias. También tenemos otra, es cómo nos puede ayudar la computación cuántica para las próximas pandemias. Yo creo que, por ejemplo, lo que promete esta computación cuántica, este nivel de cómputo o ayuda como a estas simulaciones, sería genial que pudiéramos tener como esas capacidades. Yo creo que, no sé, como experimental, yo siento que al poder desarrollar quizás estos sensores que yo les contaba que son muy pequeños, estando dentro de una célula, dentro como ya del organismo, sin intervenir mucho y poder medir y quizá hacer la solución ahí mismo donde está atacando el bicho, esto es como pensamiento futurista y ciencia ficción, todavía no estamos ahí. Pero si podemos desarrollar cosas como estos sensores pequeñitos que yo les contaba, probablemente más que las pandemias, yo creo que a las enfermedades serían como una buena manera quizá de terapias o posibles terapias. Pero con respecto a la computación cuántica, yo creo que su capacidad de cómputo, si de hecho en un momento ya en las pandemias, cuando empezaron a salir los modelos de cómo se iban a comportar las cosas, uno empezaba a tener más claridad de posiblemente hacia dónde iba la pandemia. Si tuviéramos un nivel de cómputo mucho más grande, probablemente tendríamos un nivel de predicción mayor. Y por otro lado, se utilizaron muchas cosas con respecto a los fármacos, como computación que necesitaba desarrollo de tipos de moléculas. Entonces, si la computación cuántica nos da un gran nivel de cómputo, probablemente vamos a tener más posibles soluciones de fármacos, pero eso todo en mi mente, en la ciencia ficción. No sé en qué nivel estamos, pero en mi mente futurista, si la computación cuántica llega realmente a ofrecernos el nivel de cómputo que promete, yo creo que solucionaríamos cosas como desarrollos de fármacos o de predicciones de mucho mejor manera. No, genial, qué interesante también como ver las posibilidades de la computación cuántica que nos puede ofrecer y bueno, también como íbamos viendo, no solo a lo mejor en términos de biología o física, sino que en términos de como multidisciplinario. Y bueno, ahí también me llamó mucho la atención la investigación del Alzheimer con el ratón, así que totalmente interesante, pero voy a continuar con la otra pregunta que tengo acá, que es, hola, eh, a ver, acá está. Hola, me interesa aprender sobre la mecánica cuántica. ¿Cómo puedo empezar? Ya, mira, por ejemplo, yo soy una persona que aprendo con colores e imágenes. Después que entendí eso, mi vida se solucionó. Entonces, primero descubran cómo aprenden, eso es lo más importante. Y segundo, por ejemplo, en esta página que ya compartimos del computador de IBM, la primera aproximación tiene que ver como con un pentagrama, casi muy relacionado a la música, y tiene cuadritos de colores que uno va poniendo y que después uno sabe que realmente son como puertas lógicas, eh, y que van haciendo cosas sobre este qubit. Entonces, por ejemplo, si se acercan desde esa primera aproximación que les ofrece el computador de IBM, uno empieza a entender una pequeña lógica. Después uno puede ya dar unos pasos más sofisticados en Qiskit, porque ahí mismo va apareciendo qué significa, no sé, pues poner un cuadrito de color en un pentagrama, qué significa eso en la programación en sí. Entonces, como que uno tiene el paralelo de algo tan básico como llevar un cuadradito al pentagrama a qué significa como programarlo. Entonces, primero entiendan cómo aprenden y segundo, siempre aproxímense
de la manera más simple, no vayan, bueno, hay gente que yo creo que la gente más teórica, yo soy experimental, entonces necesito como cosas concretas para poder aprender. Hay gente que necesita partir como desde la teoría y a mí me cuesta mucho entender la teoría si es que no estoy viendo algo concreto. Entonces, em, para los que somos más experimentales, métanse a este computador de IBM y vayan tirando los cuadraditos y de a poco entender como qué están haciendo sobre el qubit, porque pueden modificar lo que el qubit hace y les van entregando resultados y ahí tratar de comprender y si no de jugar, porque lo más simple y sencillo es jugar y cuando uno ya está jugando de a poco va aprendiendo. Súper. Ahí mismo, ahí se pudieron responder dos preguntas al mismo tiempo, que era qué se podía hacer cuando uno entraba a la página de IBM. Y es eso mismo que al final, si no me equivoco, se pueden acceder a los gates, si no me equivoco. Exacto. Sí. Como que uno puede, hay dos cosas, uno puede mandar, hacer como un pequeño programa y mandar realmente su programa y tomar el computador cuántico y hacer que el qubit se mueva en la vida real. Y ahí es lo que les decía Javier, que uno entra como una lista de espera y lo otro es que entra como un simulador. Entonces eso te dice, mira, si tú mandaras esto al computador de IBM, esto pasaría. Em, yo la verdad que soy súper escéptica, entonces no creía que existía el computador, así que lo fui a ver a Nueva York y existe. Entonces, ahí entendí también, porque a mí me gustaba ver como el chip y cómo habían hecho el qubit, y realmente uno manda esta información y tienen estos chips a temperaturas muy bajas, y en esta lista de espera lo que hacen realmente es correr tu programa para que ese chip o esos qubits hagan lo que tú les estás diciendo y lo estás moviendo, les pones campo magnético y cosas, pero eso se traduce para los que parten en el computador de IBM con una compuerta y al poner la compuerta, no sé, pues uno está haciendo que el qubit se mueva 90 grados, 180, son cosas así de simple. No, súper. Y ahí también para todos los que tenían preguntas con respecto a cómo entrar al computador, ahí para que ya mandamos la página por el chat para que se puedan unir y también experimentar, porque esa es la idea, que también si son un poco más de experimentos y todo eso, para que se unan, y si no, también para que puedan aprender por los cursos de Coursera, IBM y todo eso. Natalie, muchísimas gracias por la charla, la verdad es que súper feliz también. Interesante también cómo todo eso fue de la educación y cómo también pudiste mezclar todas tus pasiones, y bueno, también bailando por la vida, que me pareció muy chistosa. Así que no, muchísimas gracias de verdad, y también después vamos a publicar esta charla también por YouTube para que todas puedan escuchar de todo lo que dijiste. Muchísimas gracias a ustedes y ojalá que siempre se inspiren. Quizás ser como una niña en ciencia a veces es un camino un poco solitario, pero no están solas. Por eso es importante que se junten así, porque de a poquitos las comunidades se van como armando y no tengan miedo a experimentar nada. Y en el computador cuántico de IBM nunca va a pasar nada malo, así que aprovechenlo nomás, nunca van a hacer algo incorrecto, solamente quizá no les van a correr el programa, que es lo más terrible que puede pasar. Así que entren, explórenlo y felicitaciones por estas iniciativas. Yo encantada de estar aquí. Muchísimas gracias, súper feliz. Chao. Chao.